hermanos, estamos juntos otra vez para estudiar, para ver la palabra de Dios, para animarnos unos a otros y para orar unos por otros también. Quiero recordarles, hermanos, que estamos aquí, aunque estamos separados en espíritu, estamos juntos. Les quiero animar que hablen con alguien, platiquen con alguien, que les pueda compartir, hermanos, el amor que tenemos en Cristo, para animarnos unos a otros en este día de separación, ¿verdad?, de distancia. Hermanos, les quiero animar que sigan mandándome sus peticiones. Me gustaría orar por ustedes y que el Señor, ¿verdad?, nos ayude, nos anime y que nos lleve adelante en este tiempo difícil. Pero vamos a orar, hermanos, antes de empezar este estudio y dejar que el Señor nos esté hablando hoy. Señor Jesús, gracias te damos que estás aquí. Te amamos, Señor, y sabemos que tú nos amas y has hecho tanto por nosotros. Y, Señor, estamos ahorita en un tiempo medio lleno de temor, Señor, medio confusos de qué es lo que va a pasar, Señor. Qué es lo que nos espera en estos días que vienen. Pero sabemos que estamos en tus manos. Ponemos, Señor, nuestra confianza en ti, porque sabemos que todo va a estar bien. Y en los tiempos difíciles, en los tiempos de gozo, en los tiempos felices y en los tiempos de tristeza, ahí estás tú con nosotros y estamos agradecidos contigo. Bendice a los hermanos en sus hogares, Padre, que ellos sientan, Señor, tu mano trabajando en sus vidas, que ellos puedan sentir tu presencia, Señor, ahorita, especialmente ahora en estos días. Gracias por hablarnos por medio de este estudio. Ayúdanos, Padre, a entender lo que tú nos quieres decir hoy. Y gracias por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues, hermanos, estamos estudiando Nueva Vida en Cristo, el estudio, viviendo libre a través de la verdad. Este volumen, hermanos, es el volumen 5. Hay 6 en total. Y si ustedes desean estudiar, hermanos, otros volúmenes, pueden ir y bajar este estudio en nuevavidaencristo.org y pueden recibir estos estudios. Pero queremos repasar la semana pasada que hablamos un poco de la hipocresía en la iglesia. Leímos en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cada cosa, cada acción que tomamos, tiene que siempre, hermanos, alabar a Dios, no alabarnos a nosotros mismos. Y a veces queremos llevarnos a nosotros en adelante para ser vistos de los demás. Y el Señor no funciona así, no quiere eso de nosotros. Y queremos siempre amar. No destruir, no desanimar, sino amar en Cristo y edificar y animar a los que están alrededor de nosotros. Hermanos, quiero recordarles que este símbolo, si lo ven en el estudio, es para que ustedes pausen el video y tomen un tiempo de reflexión en sus vidas personales. Antes también, hermanos, de empezar el estudio, les tengo una advertencia. Dice aquí, hermanos, el motivo de este estudio no es de causar conflicto ni competencia en el hogar. Vamos a estar hablando, hermanos, de un tema hoy que puede ser un poco difícil para algunos hermanos en la iglesia o en sus vidas personales. Y no quiero que este estudio en su matrimonio cause un conflicto de tal manera que va a causar enojo o querer pensar de una manera que no debemos de pensar. Y, hermanos, se requiere una humildad de cada uno de nosotros y quiero que veamos, hermanos, este estudio con ese mismo espíritu, un espíritu humilde. El tema de este estudio es el machismo, ¿okay? Es algo que en nuestra cultura, en nuestra sociedad se ve bastante, ¿verdad? Que el hombre, ¿verdad?, es un hombre y está ese machismo. ¿Qué es el machismo, hermanos? Los pensamientos a veces pensamos en estas imágenes. Un hombre fuerte, ¿verdad? Con muchos músculos, ¿verdad? Que puede levantar un caballo, ¿verdad? Un hombre fuerte, un hombre que no llora. Los hombres no deben de llorar. En la cocina, ese es el trabajo de la mujer. El hombre no se mete en la cocina.
Hermanos, la palabra macho, machismo, se puede identificar también con los animales, por ejemplo, el toro, ¿verdad? Es un macho. Aquí también incluye, hermanos, este martillo, el mazo. El mazo, hermanos, viene de la palabra macho. Es algo que es fuerte, es algo pesado, es algo que puede usar para destrucción o para construcción. Entonces, estas imágenes, hermanos, se nos vienen a la mente cuando estamos hablando del machismo. ¿Quién es el hombre más hombre? En el estudio, hermanos, tenemos 2 columnas de características. Algunas son verdad, algunas no son verdades. Les voy a dar unos ejemplos. El hombre es duro y no llora. No depende de nadie. Mira a la mujer como inferior. Es celoso, controla a su esposa con mano dura. O es fuerte pero tierno, sabe expresar sus sentimientos. Pide ayuda cuando la necesita, es humilde. Respeta a la mujer como persona de igual valor. Permite a su esposa tomar decisiones propias. Hermanos, esas son características opuestas. Y lo que yo les recomiendo, hermanos, es que ustedes tomen estas características y se evalúen ustedes mismos y miren dónde caen ustedes en estas 2 categorías. Les voy a pedir un reto, lo pueden llevar un paso más. Si quieren, darle a su esposa esta lista y decirle, califícame, grade me, ¿dónde caigo yo? Y hermanos, esto se requiere mucha humildad. ¿Okay? Uno tiene que estar seguro de sí mismo para recibir estas palabras, esta contestación. Y eso puede ser difícil. It can be hard. Recibir de alguien una crítica. Pero hermanos, si lo estamos haciendo con un espíritu de Cristo, un espíritu de amor, lo vamos a ver como algo positivo, no algo negativo. Porque podemos estar, hermanos, en un pensamiento donde crecimos bajo esa idea del machismo, que los hombres son fuertes y no lloran y está bien maltratar a los niños o a la mujer. Y hermanos, esos son pensamientos que no son de Dios. Y necesitamos ver dónde estamos nosotros mismos. La actitud del machista es de egoísmo y de superioridad, especialmente a sus relaciones con mujeres. Abandonan sus responsabilidades y ayudan sin rumbo, controlando y abusando. Baje sus defensas y escuche la palabra. Que esta lección le ayude a detectar si sus actitudes son dignas de un cristiano. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos, bajar nuestras defensas para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir. Un hombre verdadero es fuerte y tierno a la vez. Jesús era fuerte, hermanos, y al mismo tiempo lloró. Vamos a ver en 2 de Corintios que nos dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hermanos, ¿cómo revela aquí la valentía y firmeza del apóstol Pablo? Vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo sufrió bastante. Sufrió golpes físicos, emocionalmente, espiritualmente. A veces llegaba a puntos de desanimarse, a puntos que ya mero llegaba la muerte, hermanos. Y podemos decir que se ve en él una valentía, una firmeza en él. Y no fue una firmeza, una valentía
porque estaba sobre alguien, donde Él controlaba a alguien, sino todo lo estaba haciendo bajo el trabajo que estaba haciendo en el nombre de Cristo. Y cómo Él estaba alabando a Dios mientras Él estaba recibiendo todos estos, podemos decir, abusos, ¿verdad? Estas traumas que Él estaba pasando. También vemos, hermanos, en Colosenses capítulo 3, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si en alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué estilo de vida recomendó a los creyentes el apóstol Pablo? Vemos aquí, hermanos, que recomendó una vida de humildad, una vida llena de amor, una vida santa. Y es, hermanos, el pensamiento que debemos de tener hoy en cómo tratamos a nuestra familia, cómo yo como varón, cómo trato a mi esposa. Y es de esta manera, es esta actitud que nos está mandando el apóstol Pablo de vivir. No tener algo contra alguien más, no tener un pensamiento donde yo estoy más arriba, soy más importante que alguien más. No, es de decir cómo vivió Cristo y cómo puedo yo reflejarlo a Él en mi vida y cómo trato a los demás. Eso nos lleva a primera de Tesalonicenses 2, que dice así: antes fuimos tiernos en vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo en el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hermanos, aquí estamos viendo una actitud de cariño, de cuidar de alguien más. Y no solamente presentar el Evangelio a alguien, pero amarlos al tal punto donde yo pudiera dar mi vida por ellos. Y cuando nosotros estamos trabajando con los demás, con otra gente, debemos de tener este mismo pensamiento de cómo puedo yo cuidar con una ternura, con mis palabras, con mis acciones, con mis movimientos físicos, cómo puedo yo amar y edificar en vez de tumbar o de destruir. Tenemos, hermanos, el liderazgo responsable con amor. Vamos a ver en Efesios capítulo 5, dice en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Lo mira del mismo punto de vista que una mujer? Hermanos, aquí nos está diciendo que debemos de nosotros amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, con el mismo corazón, con el mismo querer que amó Cristo a la iglesia. Pues, ¿cómo amó Cristo a la iglesia, hermanos? Pues vino, hermanos, en forma, sabemos la historia, ¿verdad?, de Cristo, que vino en forma de bebé y creció entre nosotros y empezó su ministerio siempre, hermanos, sirviendo, no queriendo ser servido. Nunca vimos que Cristo dijo, lo estoy esperando que me sirvan a mí. Siempre estaba dispuesto a servir. Siempre estaba dispuesto a enseñar para animar y llevar todos en un crecimiento espiritual. Porque lo que estaba haciendo Cristo en esos momentos, estaba Él preparando la iglesia, que somos nosotros, nos estaba preparando para que el día que seamos presentados en la presencia del Señor, estaremos limpios, sin mancha y listos para estar ahí en la gloria, en el reino de Dios.
Y hermanos, nosotros como esposos tenemos esa responsabilidad. Estamos nosotros preparando a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas, los estamos preparando para que ellos tengan un encuentro con Cristo. ¿Estamos pensando en la idea o el plan de Dios o estamos pensando en el plan de nosotros? ¿Qué significa Efesios 5:21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, vimos ahí la escritura que dice que las casadas o las mujeres, las esposas, deben estar bajo la autoridad del esposo. Pero el verso 21 nos dice, someteos unos a otros. Debemos nosotros, hermanos, estar sometidos bajo la autoridad de Cristo, juntos con nuestra pareja, y estar en una relación de compañeros, no de enemigos o no de uno estar más fuerte o más alto que el otro. Luego nos dice verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El verso 28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, ¿cómo debe uno amar a su esposa? Hermanos, igualmente como Cristo amó a la iglesia, nosotros debemos de amar a nuestras esposas, a nuestras mujeres, y en un amor que siempre estamos sirviendo y ayudando y animando en cada momento, en cada situación. Hermanos, ¿qué es? What is it? ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es la responsabilidad? Lo que es ser cabeza no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad en amor. Ser líder del hogar, ser cabeza del hogar, es una responsabilidad y no es un privilegio. Esa es la idea donde nosotros crecimos, donde yo soy hombre y me van a respetar a fuerzas. No. Es decir, tengo una responsabilidad que Dios me ha dado a mí para dirigir, para llevar adelante esta familia. Y lo voy a hacer en el amor de Cristo. No lo voy a hacer en mis deseos o en mis pensamientos, sino lo voy a hacer de tal manera que todo lo que hago, todo lo que digo, cada vez que disciplino, cada vez que hablo con palabras de amor, es para alabar a Dios, no para alabarme a mí mismo. Lo que no es una competencia ni un pretexto para dominar a la mujer. No es nuestro trabajo y nunca en la Escritura vemos que debemos de tener esa actitud de dominar. En su opinión, hermanos, ¿qué porcentaje de los hombres son verdaderos líderes en sus hogares? Pensando en los hombres que hemos visto, hermanos, en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos nuestros padres, a nuestros abuelos, tenemos amigos, ¿verdad?, que son padres también y tienen sus familias. En sus opiniones, hermanos, ¿cuántos de ellos realmente, hermanos, son hombres verdaderos como nos dice la palabra? Si un esposo es un líder responsable y trata a su mujer como Cristo amó a la iglesia, ¿sería difícil para ella someterse y seguirlo? ¿Qué piensan? Yo no creo, hermanos, que sería difícil para ella decir, este es el ejemplo que mi esposo me ha dado y el ejemplo que él me ha dado es el mismo ejemplo que Cristo me da. Va a ser muy fácil para una mujer seguir ese ejemplo, seguir esa autoridad y someterse y seguirlo a él. Hermanos, en estos momentos vamos a pausar y quiero que reflejen en estos pensamientos. Esposos, quiero que piensen. Repase donde el pensamiento suyo está confundido en cuanto a la verdadera masculinidad. ¿Está amando a su esposa como Cristo amó la iglesia? Hay cambios que debe de hacer. Necesito, hermanos, que ustedes piensen en esto, hermanas. Medite en sus propias ideas sobre el tema del machismo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo fueron criadas ustedes en ver lo que es un hombre? Comparta honestamente con su esposo sus sentimientos. Y aquí tienen que tener mucho cuidado, hermanas, porque pueden estar ustedes haciendo este estudio con su esposo, o a lo mejor usted no está en un lugar donde su esposo va a tomar en serio o va a ver
este tema como lo estamos hablando. Necesito que ustedes hagan una decisión sabia en cómo platicar esto con su esposo y que el Señor trabaje en su vida de usted, en la vida de su esposo. Y si usted está teniendo este tema, hermanos, y están batallando con ese tema, hermanas, pidan que el Señor empiece a tocar el corazón de su esposo, que empiece el Señor a trabajar en él de tal manera que empiece a humillarse en su corazón para escuchar lo que es un hombre verdadero y cómo debe de actuar y cómo debe de tomar su responsabilidad. Y hablen con él y compartan sus sentimientos. Y dice aquí por último ambos. El motivo es que cada uno admita, confiese y se arrepienta de sus errores y busque amar más a su cónyuge como Dios manda. Pausen el video, hermanos, y reflejen en esto. Hermanos, espero que el Señor les tocó y pudieron ustedes ver que a lo mejor en sus mentes, en sus corazones, hay unos pensamientos que estuvieron mal. Maybe en la manera en que, hermanos, ustedes ven a sus esposas, a sus hijos y el rol que usted tiene en su hogar. Deje que el Señor le hable y le toque a usted, hermano, para que vea en su vida un poco de más humildad para reflejar lo que es un hombre verdadero. Un hombre que nos habla la Escritura. Y hermanos, que su matrimonio crezca, que se acerquen más ustedes al Señor. Y cuando ustedes se acercan más al Señor, ustedes mismos se van a acercar uno al otro. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a ver, hermanos, Efesios 5:25, que es la lectura que debemos de estar memorizando, que dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, vamos a orar y vamos a dejar que el Señor nos toque por esta palabra. Señor Jesús, gracias, Padre, que nos das el ejemplo, nos das el patrón, Padre, de cómo ser en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Ayuda a nuestros hermanos, que ellos están, Señor, llevando sus familias adelante para que un día ellos sean presentados ante tu presencia. Y que ellos digan: Señor, yo he hecho todo lo posible. He hecho el trabajo que tú me has mandado y lo he hecho bien. Que tengamos, Padre, esa actitud, ese deseo, ese sueño de un día, Señor, estar en tu presencia y decirle: Señor, yo hice lo que me mandaste hacer. No hay excusa. There's no excuse. Y Señor, pido que tú trabajes en nuestras vidas para que hagan cada uno de nosotros más humildad y reflejarte a ti, Señor, en la manera como tú trataste, Señor, a los demás y nosotros ser el mismo ejemplo. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima vez.